canción que un poco nos hace cantar tan temprano. Le tenemos que decir buenos días a Ailín Rocha. Hola Rochita, buen día. ¿Cómo andan, compas? A ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bien, me alegro. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, acá con frío, pero no tanto como otras veces, así que no me voy a quejar. No 6-9. tanto frío como este año, tanto frío. Claro, exactamente. Y bueno, ya que lo dijiste, Clary, ese audio viene de Chile, es una señora chilena. Sí. No ha hecho este frío tanto este año como este año tanto frío. Bueno, tampoco han habido tantos scratches al genocidio israelí como este año hubo en Chile, así, uno atrás de otro, si se quiere. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pero yo lo estoy exagerando. Ustedes ya saben cómo Bien. es acá, Bien. que nos limamos las uñas y empezamos a tirar un poco del hilo y a forzar tal vez algunas cosas que nos gustarían que pasen. Nivel de chisme de la columna de hoy del 1 al 10. No hace preocupar. Ponele 8. Ok, bien. Hay mucho video, así que ahí ya de antemano le voy contando a los chicos. Tiene que ver con que la semana pasada nosotros cortamos acá la llamada y en Chile estaba arrancando este foro que se llama Democracia Siempre, un foro en defensa de la democracia en el que participó obviamente Chile. Es un gustito, Boric dijo en el discurso, es un gusto que me doy, ya el año que viene se termina mi mandato y es un gustito que me doy de invitar a presidentes de la zona, ¿viste? A presidentes de iberoamericanos. También, bueno, obviamente fue España, fue Brasil, fue Colombia y fue Uruguay. Ahora voy a cambiar un poquito el plano. Dale, ¿Me Rochita, ven bien así te ves mejor. No, Un poquitito no, más no. abajo. Ahí está bien ahí. Está bien. Bueno, entonces cuestión que, bueno, hacen esta cumbre y ya de entrada dicen, esto es una alianza por la democracia, de gobiernos progresistas, es muy gracioso igual, porque estaba mirando, obviamente, me puse a mirar, ya la semana pasada me puse a mirar todos los medios. Bueno, nosotros pensamos que los medios de Argentina están concentrados y son gorilas, chicas, no saben lo que son los medios de Chile. Polémica cumbre de izquierda. ¿Qué no hablaron de Venezuela? Y se juntan las izquierdas y no porque además, viste, es como un eje temático que uno tiene que tener si se junta a charlar, qué es lo que pasa con Venezuela. Bueno, ya dicen que tienen invitaciones concretas y que van a iniciar algunas de estas acciones para juntarse con los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca, Australia, entre otros países. Y esta rosca se da en el marco de que se viene cuando venga la Asamblea de la ONU. Ellos quieren ir con propuestas concretas para debatir algunas cosas ahí de la ONU, ¿viste? Entonces, bueno, no pasó sin pena ni gloria, no hay mucha gente hablando de este foro, democracia siempre. La verdad que pasó bastante desapercibido. Sí, Sin embargo, lo que quedó, Rochita, por lo menos tenía que ver con el título de, se juntaron en contra de los discursos de odio en América Latina. Exactamente, y en contra de los aranceles de Donald Trump, si se quiere. Pero lo que hay que, viste que nosotros venimos como hilando chisme acá, lo que hay que entender también es que este foro se da después de lo que fue la cumbre del Mercosur, donde se notó muy clara la interna entre Argentina y Paraguay, que están en la ultraderecha, contra Brasil y el resto de los países, que no quiere decir que todos sean de izquierda, pero sí que están un poquito más alineados con abrir un poco la agenda al multilateralismo. Me parece que va más en el tema del multilateralismo. Y después de que también a principios de julio fue la cumbre de los BRICS en Brasil, donde Lula directamente dice, no nos pueden venir a patotear con aranceles, que tiene que parar el genocidio, que tenemos que abrir las economías al resto del mundo. Entonces, en ese sentido es que este foro, que fue muy chiquitito, sí pasa a tener como algún abordaje, si se quiere,
muy por el costado de lo que fue lo que fueron las propuestas de aranceles de Donald Trump y el monopolio del comercio internacional a través del dólar y de todo lo que decía Donald Trump, pero abrir la agenda al multilateralismo, que es lo que viene planteando el BRICS hace muchos años y que últimamente ya posicionado bastante firme, ya maneja mucho más la economía o mucho más mercado mundial, si se quiere, el BRICS que Estados Unidos y sus aliados, y está entonces un contrapeso grande para esa hegemonía que tiene Estados Unidos. El video oficial que saca Boric en sus redes sociales habla un poco de cómo fortalecer las democracias. ¿Le parece si lo escuchamos? Dale. Queremos democracias vibrantes, democracias activas, que defiendan los derechos sociales que a lo largo de tanto tiempo han sido conquistados por la gente, por el pueblo, que defiendan la equidad de género, que fomenten la participación ciudadana, porque sin ciudadanía, sin sociedad, no hay democracia, que respeten de forma irrestricta los derechos humanos siempre, y una democracia que garantice el bien común por sobre los intereses particulares. Ahí estaba entonces. El video que Bueno, se ven a todos los presidentes hablando además. exactamente, hablaron todos los presidentes, la verdad que escuché todos los discursos, porque bueno, me parece importante. El que más me gustó, los que más me gustaron fueron los de Petro y el de Lula, obviamente. De Lula no traje, hay una parte del discurso que está todo doblado, pero me parecía por ahí mucho trabajo tener que elegir entre los 25 minutos de discurso cuáles iban a ser, así que les voy contando. Pero bueno, Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay, fue uno de los que estuvo hablando, recientemente llegado también a la presidencia, en uno de sus primeros foros, o sea, estuvo en el Mercosur obviamente, pero uno de los primeros foros en donde es un foro más bien para sentar posición respecto de qué lugar político ocupas en el mundo, y él hablaba de esto que veníamos anticipando, de la rosca para armar propuestas concretas que se puedan llevar a la ONU. ¿Lo escuchamos? Sin duda, estamos a partir de esta instancia y de instancias que vendrán, pero fundamentalmente en nuestros planteos concretos y nuestra propuesta concreta a la cumbre de la ONU de septiembre, si nosotros somos capaces de generar una propuesta simple, pero que a su vez tenga en la población una forma de identificarse y de entender cuáles son los problemas que la democracia sí o sí va a poder resolver, sin duda vamos a tener en la propia cumbre más adhesión y vamos a tener una prédica que es la que todos queremos para que podamos poner en valor, repito, la igualdad, la libertad y la democracia como la mejor forma que hemos encontrado la humanidad para convivir. De eso se trata esta reunión y a eso apuntamos a futuro. Muchos discursos así, si se quiere, filosóficos de qué es la democracia. No es que hablaron puntualmente de ciertos conflictos que trae la democracia, pero sí mandaron una declaración conjunta, y ahí tenía para ponchar, si se quiere, a Donald Trump, que estuvo, no, perdón, a Lula, a Lula que Rochita ese fallido. Sí. que fallido horrible, ¿no? Una vez que no hablas de Donald Trump y te Es sale. la costumbre. Es la costumbre, ¿viste? Y a mí que no me gusta hablar de él. Bueno, ¿qué pasa con esto? Sacan una declaración conjunta y hablan mucho de la democracia. Y para ahí de color, Lula saca 2 videos en sus redes sociales. Uno es cuando entran todos los presidentes, entra corriendo Lula al final de todo, entra corriendo hacia el palco donde están todos, y después sube un video, ahí lo podemos ver a Lula corriendo, y uno dice, tiene más estado físico Que que yo. todos nosotros juntos, Sí. tiene 80 años Lula y corre lo más bien. Y después hay uno que subió él mismo entrenando, y
y donde le ponen de fondo una frase que él dijo en el final de su discurso, que la forma para mantenerse vivo es tener un objetivo en la vida, ¿no? Tener un propósito, y su propósito es seguir trabajando por una causa para vivir, y es la lucha contra la desigualdad en el planeta Tierra. La verdad que su discurso estuvo muy signado de eso. De hecho, fue muy gracioso, chicas, lo simpático que es Lula. Eso también como que le da un aire, ¿viste? Como un viento ahí a la fuerza, si se quiere, latinoamericanista, de tener a Lula da Silva en Brasil, que es muy simpático, causa mucha gracia, hace muchos chistes en su discurso. Y bueno, y dice esto, de que quiere vivir 120 años, que ya habían dicho que la persona que iba a vivir 120 años ya había nacido, la ciencia lo dijo, y él quiere ser él, para seguir luchando contra la desigualdad. La verdad que un nivel de energía, hermano, que es increíble. Bueno, sacan esta declaración conjunta, donde por lo menos dice, bueno, queremos promover las instituciones democráticas, el multilateralismo, combatir la desinformación frente a lo que es el auge de la inteligencia artificial, combatir la desigualdad también contra el retroceso democrático. Como decía también, en ese sentido, los medios de Chile, la verdad que son tiraron muchas piedras, la oposición en Chile tiró muchas piedras a un foro en el que no se tomó ninguna definición que vos digas concreta, económica, que vaya a poner en peligro la economía de Chile, para nada. Otro de los que estuvo también fue Pedro Sánchez, el presidente de España, que dijo que se rompieron acuerdos básicos, que la derecha antes era una derecha con la que se podía hablar, con la que habían acuerdos básicos, que últimamente se han roto. ¿Lo escuchamos? Una derecha tradicional, con las que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha. Es en la injusticia social, ambiental, económica, en la que termina quebrando la confianza de la gente, las instituciones democráticas, y es por tanto en la desigualdad donde la ultraderecha encuentra el caldo de cultivo para propagar el virus del extremismo y también de la polarización. La ultraderecha vive políticamente de eso, del miedo, se alimenta de la nostalgia, de un pasado, por cierto, que nunca existió, y por eso es crucial avanzar en políticas que ofrezcan certezas, horizonte y esperanza ante el futuro a las generaciones presentes y futuras. Una derecha. Bueno, ahí teníamos a Pedro Sánchez hablando de los peligros que representan estas derechas antidemocráticas. Y hay una cuestión ahí que es verdad y que viene pasando en el mundo, es el capitalismo y la política no le dieron los resultados, o no dieron la felicidad que prometían. Se dieron cuenta de que la gente se empezó a dar cuenta que no tenía acceso a distintas cosas, y empezó a haber una insatisfacción democrática y política que lo vienen denunciando muchos líderes progresistas en el mundo, y que la derecha con eso hace jugo, ¿no? Y que desgraciadamente lo que viene pasando es que la ultraderecha copta ese discurso, agarra esos enojos y los lleva para su caudal, y termina sin dar ninguna respuesta, pero por lo menos ofreciendo soluciones rápidas y cosas que por ahí no tienen ningún sentido para quien maneja información, pero que en la gente sí hace sentido, entonces van y los votan. Eso se habló muchísimo en este foro, y por eso Lula, era una de las partes de su discurso, él llama a recuperar el sentido de la democracia y para qué tiene que servir la democracia. Lo escuchamos. A nossa preocupação fundamental é em recuperar o sentido da palavra democracia para a nossa sociedade. E é preciso todo dia, a gente falar de democracia. E nós, dirigentes políticos, dirigentes sindicais, líderes comunitários, precisamos ter claro que democracia não é apenas o direito de votar, é o direito de participar das decisões que o governo democrático vai implementar naquele país. Não é só votar, é ajudar a governar.
Porque todos nós aprendemos a diferença entre a gente reivindicar e a gente executar. Bueno, ahí estaba Lula, interesantísimo lo que plantea Rochita, ¿eh? No, y sabes que en el contenido teórico, por eso digo, los que más me gustaron fueron los de Lula y Petro. En el contenido teórico de cada discurso, que también sirve un poco para elevar la discusión. El asunto es que me parece que la discusión solo se nivela del lado de las izquierdas y los progresismos, y las derechas van, viste, y tiran fake news, y tiran videos con inteligencia artificial, y tiran declaraciones rimbombantes, y no tiran terminan dando bombas. respuesta. Tiran bombas, exactamente. Tenemos, por ejemplo, y acá, bueno, ahí me voy a meter, lo voy a comentar un poco de paso, pero bueno, Petro justamente hace todo como una bajada del amor, ¿no? Del amor por la vida, del amor vital, que hay que recuperar el amor vital, porque el capitalismo no da respuestas y además ya se sabe de que el capitalismo no solo no da respuestas a la gente, sino que lo que él plantea es, además están destruyendo el mundo. O sea, en unos años mis hijos y nuestros nietos van a vivir peor por la crisis climática. Lula también habló muchísimo de la crisis climática y ese es también en estos espacios donde se habla del ambientalismo. Y Lula tiene muchas explicaciones que dar también, porque fue durante su gobierno, sus gobiernos anteriores también se destruyó bastante el Amazonas, después con Bolsonaro se empeoró obviamente, pero esto es lo que fue pasando, ¿no? Se van entregando los recursos, se va terminando con los bosques nativos, con las selvas nativas, con los pulmones verdes, y desgraciadamente los que más pagan la crisis climática son los pobres. Por eso también hablan de desigualdad. Vamos a saltar directo al video número 8, que es Petro, porque bueno, ya Boric en parte de su discurso directamente llama al alto al fuego en Gaza, y acá quiero meterme con la parte final de esto, porque ahí es donde nos ponemos también, no son países, Brasil es la quinta economía del mundo, es muy grande, tiene mucho consumo, mucha industria, los brasileños están en un proceso de recuperación, si se quiere, de una identidad y de una defensa de la soberanía brasilera, sobre todo con el chisme que contábamos la semana pasada de la pelea de Trump, los aranceles contra Brasil. En Colombia viene pasando lo mismo, recordemos, hace poquito Petro se juntó con Dilma y cerraron el acuerdo para los BRICS, pero Petro en este discurso que dio el martes pasado, dijo justamente que el mundo se está debatiendo entre un irracionalismo que destruye la humanidad para resolver sus problemas fundamentales y denuncia el genocidio en Gaza. Lo escuchamos. En el irracionalismo que está destruyendo la multilateralidad, es decir, el encuentro de la humanidad para resolver sus problemas fundamentales. Se recurre a las bombas, en mi opinión, al genocidio, que destruye los fundamentos mismos del ser humano, quizás de la democracia, quizás de la libertad, y que es necesario que la humanidad misma responda. Y responde comenzando porque sus dirigentes progresistas, hombres y mujeres, aquí hombres por ahora, nos juntemos. Juntar, la palabra juntarse, la palabra ayudar, es quizás lo que ha hecho que la especie humana sobreviva después de centenares de miles de años en este planeta. Bueno, interesante, yo le digo que está bueno para ir a ver lo que dijo Petro y la bajada política que hace del amor, me parece como que es un dato bueno. Y algo que empezó a pasar esta semana, pero en realidad esta semana no, que viene pasando hace 2 años básicamente, pero que este último mes, si se quiere, ya es intapable, imborrable, y que a uno le genera hasta dolor de estómago ver, es que ya periodistas de las agencias de los países centrales, de AFP de Francia,
por ejemplo, de la Deutsche Welle de Alemania, ya son los propios periodistas los que están pasando hambre en Gaza y los que están atravesando una situación. Tenemos para ponchar ahí un video de cómo la gente, los palestinos, están tratando de conseguir comida con unas ollas, en lo que es unas grandes ollas populares, o cómo va llegando un tren, por ejemplo, con alimentos y con ayuda humanitaria, y los palestinos se tiran encima. La escasez de comida y agua en la Franja de Gaza está atentando contra la posibilidad. Ahí podemos ver lo que es esa desesperación, el hambre que tiene esa gente. Y bueno, los periodistas que están ahí también están pasando hambre, los propios periodistas. Ya sabemos igual que a Netanyahu y que allá en Israel no les importa si los periodistas comen o no, si se mueren o no, no les importa bombardear escuelas, bombardear hospitales. Ya el nivel de destrucción y de crueldad es muy fuerte, y desgraciadamente también como que ahí se me hace como una bajada, ¿no? Como la crueldad está pasando desapercibida para muchos sectores de la sociedad, y nadie está, o sea, no digo que nadie está denunciando nada, porque ¿qué es lo que tenemos? Distintos sectores del mundo que se están oponiendo a esto y que están diciendo, bueno, esto tiene que terminar de alguna manera. Y bueno, lo que pasó cuando Petro volvió a su casa esta semana, la semana pasada en realidad, da un discurso y le ordena a la Armada bloquear la salida de los barcos que intenten sacar cargamentos de carbón rumbo a Israel. Una de las mayores exportaciones que tiene Colombia es de carbón, y una de las cosas que decía Petro es: prefiero quedarme con el carbón y usarlo para mi industria que venderle y que tener algún tipo de relación para que este carbón se use para el genocidio. Si quieren lo podemos escuchar. A ver. Que está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas C con el carbón colombiano, cuando el presidente decretó que no. O sea, el presidente de Colombia no tiene poder. Soy un cascarón aquí, un títere de un teatro que llaman política, y la política real, es decir, el poder está en otro lado. Mi ministro de Comercio anterior, ministra Reyes, me engañó. Se llevó el decreto, no pasó por los filtros jurídicos, porque alguien hubiera dado cuenta. Habían dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Colombia, no, en Gaza. Y hay que tener unos huevos para plantarse contra Israel desde el sur global. No es menor esto. Y eso me parece también, no lo vamos a poner el discurso, pero lo podemos ponchar al cura italiano también, que salió, es un cura de una iglesia italiana, que salió a dar su discurso con la túnica directamente de Palestina, directamente ya, ¿viste? Y recordemos la semana, la última Navidad con el Papa Francisco en el Vaticano, se le había puesto a Jesús con la chalina palestina, podríamos decir, no me sale el nombre ahora. Están pasando tantas cosas que ya no se calla nadie sobre esto. Bueno, hace un mes veíamos, creo que era uno de los cantantes de BTS o de una banda pop, gritar en un concierto, levantar el puño y decir Free Palestine, empezar a hablar, viste, no, de Cars, bueno, no importa la banda, si está escuchando algún K-Popper, para disculparme, pero el nivel de denuncia global, o periodistas yanquis que se plantan contra entrevistados que son sionistas, abiertamente sionistas, y que los exponen al público, más allá de que Estados Unidos es el aliado de Israel, es bastante fuerte ver. Pero a la vez, mientras pasa todo esto y mientras hay denuncias y actividades, en Europa sobre todo hay muchísimo que llaman al boicot de productos israelíes, al boicot de Starbucks, por ejemplo, que es una empresa israelí. Mientras pasa todo eso, el genocidio continúa, la hambruna continúa. Israel dice, no, bueno, vamos a hacer una tregua humanitaria, no la hacen. Y desgraciadamente, bueno, las únicas respuestas que hay son
algunos atisbos desde el sur global de llevar propuestas a la ONU, que sabemos que la ONU no está manejando nada, no tiene un mango, hacen declaraciones pero no pueden hacer ningún tipo de intervención concreta en esa región, y que Israel, mientras tanto, mientras mantiene ese genocidio en Gaza y ese genocidio por goteo, que es que hacer que más de 150 personas hayan muerto por inanición, se pelea con todos sus vecinos. Entonces no puedes tampoco decir por dónde le van a entrar a un país que ante la mínima duda te tira una bomba. Pero no quería dejar de mencionar eso, ¿no? Como desde este foro chiquitito que pasó casi sin pena ni gloria en el resto del mundo, los presidentes Lula, Petro, Boric se plantaron directamente contra el genocidio y levantaron la voz desde acá, desde América Latina, y dijeron, bueno, lo que podamos hacer para fortalecer nuestras democracias lo haremos, y bueno, basta de matar pibes de hambre, por favor. Rochita, creo que es todo. Ha sido muy clara. Sofía nos escribe en YouTube y nos dice: buen día, Caídas, gran columna de Rocha. Así que te despedimos con unas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Que anden bien, chicas. Buena semana, Rochita. Un saludo. Ailín Rocha trayéndonos todos los chismecitos del mundo, en este caso bien cercanos, latinoamericanos.